Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales dictado desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Participan también miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, por supuesto de la Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, Jesús de Nazaret de Santa Marta y Juana de Ángelis de Soacha. Bienvenidos a todos, invitados nacionales e internacionales. La clase de hoy se llama Organización de la Actividad de Pases. Y como inicio vamos a elevar el pensamiento, por lo cual le pido que se unan conmigo para elevar a ese plano espiritual superior este pedido de protección, de inspiración, especialmente para nuestro guía y tutor de la reunión, Álvaro Vélez, para que su verbo sea fluido, y nosotros, su auditorio, que también pueda ser un auditorio expedito, preparado para recibir esta palabra, cual semilla que pueda dar frutos en nosotros mismos, fortalecer nuestra fe y hacer que estemos cada día más convencidos de la inmortalidad del alma y de la necesidad de transformarnos moralmente. Gracias y que así sea. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, buenas noches a todos, saludos, gracias por esta oportunidad y por acompañarnos. Entrando de una vez en materia, vamos a ver el tema de la organización de la actividad de pases en el Centro Espírita. Y iniciamos entonces recordando un poco algunas de las características y condiciones del Centro Espírita organizado, ¿no? Recordemos que el Centro Espírita es la unidad fundamental del movimiento espírita. Es una escuela de formación espiritual moral a la luz de la doctrina espírita. También es visto espiritualmente como un puesto fraternal para todos los que llegan con el propósito de obtener orientación, esclarecimiento, ayuda y consuelo. Es un núcleo de estudio, fraternidad, oración, trabajo, con base en las enseñanzas de Jesús a la luz de la doctrina espírita. Es un recorderis para ver cómo encaja la actividad de pases en la institución. Es la casa donde niños, jóvenes, adultos y ancianos tienen la oportunidad de convivir, estudiar, trabajar dentro de los principios espíritas. Es la oficina de trabajo que proporciona a sus trabajadores y frecuentadores oportunidades de ejercitar el mejoramiento íntimo a través de la vivencia de las enseñanzas de Kardec y de Jesús. Es el remanso de paz constructiva, propiciando la unión de sus trabajadores y frecuentadores en la vivencia. No la compré. Dijeron que la habían comprado con Brisa. Es el remanso de paz constructiva, propiciando la unión de sus trabajadores y frecuentadores en la vivencia de la recomendación de Jesús, amados los unos a los otros, que es lo que debemos vivir en nuestra institución. Rincón de paz edificante que ofrece a quienes lo frecuentan oportunidades de recuperación espiritual y de unión fraterna mediante la práctica de la ley de amor. Se caracteriza o se debe caracterizar por la simplicidad y sencillez en la práctica de la caridad, en la total ausencia de imágenes, símbolos, rituales, sacramentos y otras manifestaciones exteriores que indudablemente no corresponden al movimiento y a la doctrina espírita. Recordemos también las principales finalidades. Tiene como objeto el estudio, la práctica, la vivencia y la divulgación del espiritismo y prestar atención a las personas que quieren conocer y estudiar la doctrina espírita, que buscan esclarecimiento, orientación y amparo para sus problemas espirituales, morales y materiales, guardadas pues, por supuesto, las debidas proporciones. Se puede dar un tipo de ayuda material en el campo de la asistencia social. Y los que quieren trabajar, colaborar y servir en algunas de las áreas de acción que la práctica espírita ofrece.
El centro espírita debe tener, por supuesto, su estructura, su organización, sus finalidades y actividades y sus órganos directivos y órganos de vigilancia y control, como ya con la evolución del movimiento espírita, ya vemos cómo se hacen necesarios todos estos órganos de control y órganos directivos, la Asamblea General, la Junta Directiva, el Consejo Directivo, los departamentos, revisor fiscal, fiscal o veedor, de acuerdo a la legislación de cada país y de cada ciudad para el registro de nuestras instituciones que requieren, por supuesto, de un registro legal, unos estatutos, un reglamento interno. Es bueno tener un organigrama a la vista de todos. Los centros espíritas de tamaño mediano o grandes ya tienen departamentos, secciones y actividades. Y también, por supuesto, que hay centros espíritas muy pequeños, casi que núcleos de estudio, que de pronto no alcanzan a tener todos estos requisitos, ¿no? Algunos son de hecho y otros son con registro legal. Pero en los movimientos espíritas organizados en los distintos países, pues se trata de cumplir con las leyes de los respectivos países, haciendo que los centros, aunque sean entidades sin ánimo de lucro y entidades no religiosas, no inscritos como credos o como religión, digamos que puedan tener este reconocimiento legal y toda esta estructuración en la medida de sus posibilidades, ya que incluso estos 2 años de pandemia, pues algunos centros espíritas han tenido que entregar sus sedes que estaban en alquiler y que se han detenido algunas de estas actividades, solo que poco a poco, en la medida en que la pandemia va bajando, los centros espíritas empiezan a tomar algunas de sus actividades con todas las normas de bioseguridad, cumpliendo pues con las legislaciones respectivas y ante todo por la seguridad de los trabajadores, de los directivos y de los asistentes a nuestras instituciones. Y tiene una serie de actividades que no necesariamente todas las que están aquí las pueden tener un centro espírita. Repito, si son de pequeño tamaño, si son medianos o de un gran desarrollo. Las actividades administrativas, financieras, tributarias, que son necesarias si estamos inscritos ante las instituciones gubernamentales o municipales, que requieren también de un esfuerzo, ¿no? Este campo es un poco árido, pero hay que cumplirlo con todos estos requisitos de carácter administrativo, financiero y tributario. Las actividades doctrinarias, por supuesto, mediúnicas, la de asistencia social, y ahí en blanco la actividad de asistencia espiritual donde se enmarcan los pases que estamos tratando. Las actividades divulgativas, las de familia, infancia y juventud, las actividades formativas de capacitación y actualización de sus trabajadores en los distintos campos. Y entonces, los centros espíritas en general seguimos una serie de principios y valores morales y espirituales. Está el campo de los deberes y los derechos, necesario el orden y la disciplina, el estudio, el compromiso, la vivencia, el respeto, la benevolencia, la fraternidad, por supuesto, la cooperación, la integración, la solidaridad, la caridad y todos estos valores importantes. Vemos entonces que habiendo una asamblea general, que es el máximo órgano directivo de una institución, delegan una junta directiva o su equivalente, un consejo directivo o como se le quiera denominar, que van a ejecutar pues todo aquello que una asamblea ha autorizado y lo que está estipulado en unos estatutos y en unos reglamentos, en una gestión que se debe hacer, ¿no? Y de allí, de esa junta, van a depender una serie de departamentos. Hay instituciones que funcionan sin departamentos. Estas actividades
y estas organizaciones las realizan personas o equipos de personas que no necesariamente llegan a constituirse en departamentos. Y los departamentos pueden ser tantos cuantos sean necesarios y existan los recursos humanos para conducirlos. Y entre ellos el Departamento de Asistencia Espiritual, en donde se cobijan las actividades de los pases. Normalmente el Departamento de Asistencia Espiritual tiene un director o coordinador. De este departamento incluye una serie de actividades, como son los pases, las vibraciones, la atención fraterna y digamos otras orientaciones todas de carácter espiritual, no de carácter mediúnico. Hay una serie de tareas y actividades que dependen de este departamento y por supuesto cada actividad va a tener su director o su coordinador e igualmente la actividad de pases debe tener su director, sus subdirectores y un equipo de su director, su subdirector y un equipo de trabajadores. Por supuesto que cuando la persona llega a la institución, se le hace lo que antiguamente llamábamos entrevistas, aunque pueden existir centros espíritas que todavía le siguen llamando entrevistas y se cambió el concepto a atención fraternal. Entonces, cuando una persona llega a nuestro centro espírita, indudablemente le tenemos que hacer una recepción fraterna o fraternal para que la persona se sienta bien acogida, el calor humano, la imagen de la institución, el buen trato. Entonces, la persona se manifiesta que tiene una serie de problemáticas o necesidades, pasa a hacérsele una atención fraternal. Y de acuerdo a esa atención fraternal, que eso también es todo un curso de varias clases, allí va a hacérsele un encaminamiento, porque de acuerdo a lo que la persona manifieste que viene buscando como necesidad, asimismo, el atendedor fraterno o el entrevistador va a saber dirigir la persona a la actividad que le corresponda, entre ellos los pases. Entonces, una persona llega como simpatizante, como visitante, que sencillamente puede quedarse solamente escuchando las conferencias, comprando libros, yendo a la biblioteca, etcétera, y se queda como simpatizante, oye las conferencias, recibe pases, digamos, escucha los adoctrinamientos, los esclarecimientos, pero de pronto esa persona no va con la intención de hacerse simpatizante propiamente o miembro o trabajador. Entonces va a haber esa atención fraternal que es importante que esté a cargo de personas maduras, personas con mucho conocimiento, con trayectoria, para saber manejar todo lo que la persona le va a ir manifestando en esa atención fraternal y se acostumbra, utilizando este término que viene del campo de la medicina, el famoso triaje, en donde es el atendedor fraterno el que va a saber si la persona trae problemas físicos o problemas de salud, o puede traer problemas familiares, problemas emocionales, psicológicos o afectivos, problemas laborales o de desempleo o problemas obsesivos. Y es por eso que este triaje va a indicar que el que lo atendió, que es conocedor de todos estos pormenores y todas las tareas hacia el cual pueden ser encaminados los pacientes, asimismo lo va a dirigir o lo va a remitir, ya sea para que reciba pases, ya sea para que reciba tratamientos físico-espirituales o para que reciba el tratamiento de la desobsesión, como para poner aquí un ejemplo. Recordemos entonces, digamos que la persona llega
y se determina que lo que quiere es conocer el espiritismo, pero no quiere recibir pases. Y por supuesto que se le respeta esto, esto es voluntario, la persona quiere conocer nada más el espiritismo. Pero normalmente, generalmente, un buen porcentaje de los que llegan a los centros espíritas llegan con una serie de necesidades y de problemáticas muy diversas que hace que sean remitidos a los pases. Recordemos que en el libro de los medios dice que la fuerza magnética reside en el hombre, sin duda, pero es ampliada por la acción de los espíritus que acuden a su llamado de auxilio, como hemos visto en varias de las clases anteriores. Y recordemos que según su origen, la acción magnética puede producirse en tres formas. La energía de los espíritus, que se constituye en un pase espiritual, pase directo que dan los espíritus, y a veces hacen tratamientos directos. El pase magnético, que es la energía del propio pasista, del propio individuo. Y cuando se mezclan estas dos energías, como vimos en varias clases anteriores, solo para recordarlo, se constituye una especie de pase mixto o conjugado, en donde va más completo porque va la energía de los espíritus y el magnetismo de los pasistas. Recordemos que existen numerosos tipos de pases, pero que ya hay un movimiento desde hace varias décadas que tratan de simplificar todas estas técnicas, ¿no? Para la pureza doctrinaria y para no convertir el pase en un ritual, en un espectáculo ahí muy complicado de una serie de movimientos de manos, como vimos en clases anteriores, los distintos tipos de pase. Vimos también las técnicas del pase y hay instituciones que tienen días específicos para las distintas técnicas según la problemática de los pacientes. El paciente debe ser debidamente citado para el día y la hora indicada y el equipo de pasistas ese día va a aplicar el pase que corresponde a esa problemática. Y para mencionar que en el movimiento espírita colombiano se está adoptando un solo tipo de pase, el que fue enseñado por Divaldo Pereira Franco, para aplicarlo a muchas de las situaciones que el paciente traiga, sea situaciones orgánicas, situaciones familiares, emocionales, afectivas, obsesivas, etcétera. Vemos entonces que existen pues numerosos tipos de pases y lo que corresponde en esta oportunidad es definir las principales modalidades de pase que conocemos, que es instituciones en donde han implementado o han formalizado una sala de pases. Otros lo llaman cámara de pases. ¿En qué consiste esta tarea o esta actividad? En que hay un salón grande, más o menos grande, en donde asiste todo un público que se ha programado para un día y una hora especial. Ha habido el debido aseo, la debida ambientación del local, la organización de las sillas. Ya ha habido un departamento doctrinario que ha designado que tiene una programación de adoctrinamientos o esclarecimientos y charlas, y el equipo de expositores y de adoctrinadores que también tienen que reunir una serie de condiciones y de cualidades doctrinarias, personales, morales, que lo habiliten para ser un buen esclarecedor y para saber transmitir todas estas enseñanzas sin necesidad de que tenga que llegar a altos niveles de oratoria. Porque en este campo, más que la oratoria, lo que interesa es la enseñanza, la claridad, la precisión de lo que se está transmitiendo a una serie de personas que tal vez llegan por primera vez o son sus primeras veces. Y como alguien dijo una vez, solamente hay una única vez de causar una primera buena impresión. Y por supuesto que a los centros espíritas nos interesa y es importante que causemos
una buena primera impresión a aquella persona que llega por primera vez. Entonces, por supuesto que los centros espíritas tienen que tener un mínimo de aseo, orden, disciplina, armonía. El expositor tiene que estar bien presentado, tiene que haber preparado bien el tema y todo eso hace parte de una imagen, ¿no? La imagen del centro espírita y la imagen del espírita ante aquella persona que viene de otra doctrina, que viene de una religión o que viene de una incredulidad o un ateísmo. Y que además de eso, esta persona puede traer una serie de problemas que a veces no alcanzamos a vislumbrar. Y aunque se les haga atención fraterna, a veces los pacientes se reservan muchas de las cosas y disfrazan y esconden sus verdaderas problemáticas o no tienen la confianza, porque si nos ponemos en el lugar de un paciente simpatizante que llega a un centro espírita que no sabe lo que es eso, viene con una serie de prevenciones, no sabe a qué se va a encontrar y va a encontrar a un extraño al cual se pretende que nos diga toda su problemática, entonces no la va a decir. Tal vez con el tiempo que va cogiendo confianza, sí lo va a decir. Después que la persona, después que se hace la oración, los saludos, el desarrollo del tema, preguntas del público, etcétera, en otra sala, en otro salón, están los pasistas esperando. Ellos han hecho su lectura y comentario del Evangelio o a veces participan de la lectura y comentario y la oración con el público. Pueden existir las dos modalidades. O el grupo de pasistas están solos en la sala de pase, más que todo buscando como un aislamiento, una interiorización, hacen su oración, su lectura de una página del Evangelio según el Espiritismo u otra obra de alto tenor espiritual, hacen los comentarios y ahí van creando un ambiente vibratorio de conexión con el mundo espiritual que los va a asistir en la aplicación de las energías. Y la otra modalidad es que los pasistas y el coordinador se sientan con el público y en cierto momento se retiran cuando ya va a llegar el momento de irlos llamando. Estos pacientes pueden ser llamados en orden de llegada o pueden recibir una ficha con un número o se le puede llamar por su nombre, pero a veces no se tienen todos los nombres, entonces por orden de llegada se van haciendo pasar. Según el número de pasistas que esté dentro de la sala de pase, así hay una persona coordinadora que va llamando de 3 en 3, de 4 en 4, de 10 en 10. Y bueno, así puede ser mucha cantidad o poca cantidad. Allá se les da el pase y posteriormente el paciente puede regresar a seguir escuchando la conferencia o la charla, o si desea puede retirarse o puede solicitar una nueva atención fraterna en caso de que haya continuado con su problemática. Entonces hay una cierta elasticidad en la organización de estas actividades. Otra modalidad es que no hay una sala de pases o una cámara de pases, sino que se organiza la silletería de tal forma que entre una fila y otra, y entre una hilera y otra, haya suficiente espacio para que en su debido momento lleguen los pasistas a desplazarse por allí en una forma organizada, de la primera fila hasta la última o al revés, y le van dando pase individual a las personas. Por supuesto que en ese momento ya se ha suspendido la charla, la conferencia o el adoctrinamiento. Preferentemente se pone una música suave, se baja un poco las luces o puede no bajarse las luces. Esto se hace para facilitar la concentración y la relajación mental y física de los asistentes. Mientras que una persona en el micrófono va haciendo una conducción de esa relajación para mejor preparar a los pacientes para que se relajen física y mentalmente
y así se hacen más receptivos a estos pases. Y silenciosamente los pasistas se van desplazando ordenadamente y le van aplicando los pases a cada una de las personas. ¿Qué es la modalidad? En nuestra institución existen las dos modalidades. La de sala de pases cuando es la actividad de desobsesión y los otros pases se hacen en la sala, ¿no? Se han ido probando pues distintos métodos y los centros espíritas van a aplicar el método o la modalidad que mejor se acondicione a sus locales, ¿no? Porque hay centros espíritas que solamente tienen es un pequeño salón y algunos tienen dos salones o un salón y tres alcobas que han sido convertidas en un salón de actividades y otros que tienen dos pisos y bueno, y de allí en adelante grandes instituciones. Hay instituciones que solamente pueden dar pases una vez por semana, otros dan dos, tres veces por semana y hay otras que dan pases todos los días, pero distintos equipos, ¿no? Que el equipo que da pases los lunes es distinto al que da pases los martes, los miércoles y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son centros espíritas muy grandes, muy organizados, que tienen muchos trabajadores y hay referencias e información de que hay instituciones espíritas en Brasil, que es donde más está desarrollado el movimiento espírita, hay que reconocerlo, con miles y miles de centros espíritas y centenares de centros espíritas en cada ciudad, desde pequeños hasta los más grandes, que tienen tanto personal y tanta gente dispuesta para el trabajo, gente preparada, que pueden dar pases en la mañana, pases en la tarde y pases en la noche. Y que los pasistas, de acuerdo a sus ocupaciones, escogen si pueden ir por la mañana, por la tarde o por la noche. Entonces es una actividad permanente. Entonces, dentro de estas modalidades, pues mencionamos la de los que hemos mencionado ya anteriormente, la de los pases colectivos. ¿A qué llamamos pases colectivos? A que no habiendo suficientes pasistas, se hace una relajación colectiva con música, luz baja, se dirige una relajación física y mental y se pide al mundo espiritual el pase directo. Los espíritus que ya están coordinados, que ellos saben que eso es lo que queremos, son los que van a dar los pases. Esto no quiere decir que en una conferencia, como hemos dicho, los espíritus no puedan dar libremente pases y hacer tratamientos. Pueden hacer incluso, sin que nosotros lo sepamos, tratamientos desobsesivos. En una conferencia pueden retirarle el obsesor a una persona, pueden higienizarle su campo mental, pueden higienizarle el centro coronario, hacer algún tratamiento en algún centro neurofluídico o en algún órgano, pero ignoramos cuando esto sucede, ¿no? A veces se siente o se ve y a veces no. Pero en los llamados pases colectivos se está pidiendo al mundo espiritual que en el momento ese, ellos no están amarrados a nuestra técnica, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, cuando ya se esté haciendo la oración final, solicitamos a los mentores espirituales, a los médicos y enfermeras de la espiritualidad que se dirijan al público. Ellos pueden hacerlo, especialmente en ese momento, pero nada impide que ellos puedan hacerlo desde un principio o en mitad de la charla o en cualquier otro momento. Hay una elasticidad y hay un dominio de todas estas técnicas por parte de espíritus muy especializados. Por eso, el día de la actividad de pases, no es bueno mezclar otras tareas dentro del centro espírita porque los espíritus acondicionan toda la casa para una actividad específica, así como lo hacen cuando hay la actividad de desobsesión. No es compatible con que vayamos a hacer asistencia social, reuniones infanto-juveniles, reuniones de el equipo de finanzas, etcétera.
porque toda la casa es preparada para la actividad de desobsesión. Muchos obsesores son llevados a la institución y son llevados con un control, por supuesto. Y el día de pases también hay una energetización de todo el centro. Se forman círculos energéticos alrededor de la casa, formados por equipos de voluntarios, trabajadores en distintos niveles. Y por supuesto que eso hace que la actividad sea más específica y más garantizada y de mayor alcance. Por supuesto que entonces hay otra modalidad de pases colectivos, pero que no los hacemos, que es como dijimos, los pasistas se ponen alrededor del público, delante, detrás y a los lados, y extienden sus manos. Ese pase se aplica más que todo en el mundo espiritual, pero de pronto algunos centros espíritas acá en el plano material lo hacen, y en el mundo espiritual es descrito, como vimos en otra clase, por una actividad de 10 minutos, durante 10 minutos, pero es muy difícil que nosotros los encarnados aguantemos 10 minutos con las manos extendidas, entonces tendría que ser menos tiempo. Por supuesto que entonces los centros espíritas no todos aplican las mismas técnicas, tienen otros criterios, mucha diversidad de técnicas, otras muy complicadas y, y no obedecen a una simplicidad. Entonces, concluimos la clase de hoy, tenemos suficiente tiempo. Lo que sí hay que concluir en este sentido es que la actividad de pases tiene que tener una organización, una disciplina, un orden. Y los pacientes, después que reciben un pase o se les indica que vengan durante 4 semanas, por lo menos recomendamos 4 semanas durante un mes, y se le va haciendo una especie de seguimiento y se les dice, después de 4 pases, diríjase nuevamente a la atención fraterna para hacerle un seguimiento, un control y preguntarle cómo sigue su problemática. Si no ha mejorado, entonces allí ya se van a tomar otras determinaciones, o si se le detecta que tiene obsesión, pues va a ser encaminado hacia la desobsesión. Indudablemente, si es problemática orgánica o de salud, recordemos que en la atención fraterna se debe hacer hincapié en que la persona diga qué problemas de salud tiene y si tiene atención médica, si tiene servicio médico, si está siguiendo el tratamiento, y que no lo abandone, porque acá se le va a hacer un tratamiento complementario, un tratamiento de carácter espiritual que no va en contravía con el tratamiento de la medicina normal. No deben abandonar sus tratamientos convencionales de medicinas y terapias y exámenes, análisis. Y que se le va a dar es una ayuda energética. Tampoco le vamos a decir a los pacientes que tú aquí en el espiritismo te vas a curar, los espíritus te van a curar. No se pueden, no se deben hacer esta serie de promesas, porque hay muchos factores que intervienen en una curación, en un mejoramiento, empezando por los recursos de la institución, teniendo también en cuenta la ficha expiatoria de la persona. Los espíritus saben exactamente cuál es su conducta, su condición, el origen de lo que lo está molestando o aquejando. Y también allí va a intervenir la contribución del propio paciente en su propio mejoramiento. Se le dice que la verdadera curación viene de ti mismo, en el cambio de conducta, en tu mejoramiento integral, en tu reforma íntima. Y nosotros solamente te estamos dando una orientación y una ayuda externa que te puede aliviar, pero tú tienes que trabajar también en tu propio mejoramiento. Así que no se puede prometer, porque no sabemos su pasado, no sabemos su conducta y su presente. Y por supuesto no sabemos hasta qué punto el paciente está contribuyendo o no. Si ha seguido, por ejemplo, en un vicio
y nosotros le damos pases y él vuelve a su vicio y la otra semana vuelve y le damos un pase. Y se vuelve eso como un vicio, el vicio del pase, de recibir una y otra vez sucesivamente pases. Hay personas que pueden durar mucho tiempo y entonces van a pases espirituales, van a tratamiento físico espiritual, van a desociación y no se mejoran y la responsabilidad y la culpa no es del centro espírita ni del pasista, sino que el paciente no está haciendo su parte para su mejoramiento. Entonces, después que se le hace una atención fraterna de control o entrevistas de control, se va a determinar si mejoró o si no mejoró o si empeoró y se va a enviar a tratamiento físico espiritual o se va a enviar a desobsesión de acuerdo a lo que más o menos se pueda detectar o percibir que es lo que lo está aquejando. Entonces, vamos a concluir aquí. Tenemos unos 20 minutos para las preguntas y las respuestas. Bueno, Así es. Hay una pregunta en el chat. Dice Enrique Benedetti. Buenas noches. El Maestro Jesús en su paso terrenal fuera de la imposición de manos aplicó otro tipo de pases. ¿Recuerda los casos? Gracias. sí, lo habíamos visto de acuerdo a la narración de los 4 evangelistas con relación a las curaciones que hizo Jesús, que normalmente él imponía las manos, descrito por ellos, y les imponía las manos. Pero se sabe que el potencial energético, vibratorio y espiritual de Jesús, con tanta elevación, con tanta perfección, podía curar o sanar con su simple deseo, o con la mirada, o con, digamos, con la voz, no con la palabra, con la mirada, con el gesto, o con la imposición de manos. Y parece, si mal no recuerdo, que hay una sanación que él hace con barro, mezclándola con agua o con saliva y aplicándosela en los ojos a un paciente ciego y lo cura. Si mal no estoy, me recuerda a alguien que conozca o recuerde bien ese episodio. O sea que Jesús aplicaba muy diversidad de técnicas, pero no técnicas así como tan especializadas de que la mano baje por aquí, suba por allá, porque él iba viendo claramente la situación del paciente en su intimidad y tenía ese poder de irradiación y de sanación y de curación tan amplio que con una mirada, un gesto, una palabra o con su simple deseo podía. Pero parece que hubo algunas ocasiones en donde aplicó algún elemento tomado de la naturaleza. Bien. Edinson G. Buenas noches. ¿Cómo es esta preparación energética del centro? ¿Cuál sería la manera adecuada de hacerlo para que nos acompañen los hermanos espirituales? Haciendo todo de nuestra parte lo que se requiere. Hay que empezar por el aseo del centro espírita, que queda con esos olores, esa fragancia tan agradable que influye también en la psiquis y en el ánimo. Llegar a un centro espírita que huele delicioso, que se ve limpio, que se ve iluminado, ventilado y organizado. Ya eso empieza a influir. Pero recordemos que los propios espíritus describen que los espíritus trabajadores llegan hasta con 2 horas de anticipación a la institución para retirar entidades no recomendables, no apropiadas para la actividad que se va a realizar. Hacen unas limpiezas energéticas, digamos que hacen
el retiro y la disolución de fluidos densos y pesados que han podido quedar de una actividad anterior, fluidos que quedan flotando en el ambiente o apegados a los objetos, a los muebles, a las paredes, a los pisos. Hay fluidos densos que pueden ser emitidos por personas que estuvieron en una actividad. Entonces viene un equipo de espíritus especializados que hacen una limpieza, hacen un aislamiento de la institución y colocan una serie de barreras, de cortinajes, de cordones energéticos especializados. Hay personas, los videntes ven que los espíritus traen aparatos que emiten energías, hacen una ozonización espiritual del ambiente para cauterizar elementos tóxicos o elementos patógenos que pueden estar flotando. Esto lo hacen en especial para las reuniones mediúnicas, pero también lo hacen para la actividad de base. Entonces los espíritus hacen todo este trabajo y quedan instaladas las barreras vibratorias de protección, barreras energéticas y por supuesto los guardianes, los protectores. Pero a veces este ambiente puede ser alterado cuando nosotros llegamos con desorden, con escándalo, con habladuría, con comentarios inapropiados, describiendo el accidente, lo que pasó en el día. Empezamos a alterar un poco esas barreras y cortinajes vibratorios, esa cúpula de amparo, etcétera. Entonces empañamos un poco lo que es trabajo que los espíritus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los espíritus que vamos adquiriendo esta conciencia? Ser consecuentes con el trabajo que estos benefactores han hecho y llegar también con orden, disciplina, preparación, acondicionamiento personal, eh, saludo fraterno y después el silencio, el recogimiento, el estudio, la charla edificante, etcétera. Eso va a contribuir a que se mantenga este ambiente energético. Entonces lo hace el equipo espiritual y nosotros podemos contribuir con nuestro propio acondicionamiento. Bien. Nancy Aguilera tiene la mano alzada. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, yo quería hacer la pregunta a Alvarito con relación a de qué manera sugiere que sea la organización de un centro espírita en el caso de que haya un solo espacio eh, o varios espacios para la elaboración del momento de hacer los pases. Que para el día de los pases la recomendación es que sea un día diferente a las actividades doctrinarias que se realizan. Pero aquí, o aquí en Bogotá, generalmente en todos los centros, el día de la conferencia pública, después de la conferencia pública se realizan los pases. Entonces, no todos los centros tienen la posibilidad, o tenemos, incluyo, de tener un espacio diferente para los pases, sino en el mismo salón en que se realiza la conferencia, pues se realizan los pases. Y la costumbre aquí es esa, generalmente en todos los centros, porque yo he asistido a varios por invitaciones diferentes, y después de la conferencia pública es el día que se designa para hacer los pases. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta? Así es. En nuestra institución, Sociedad Espiritista de Cartagena, también el día de la conferencia damos pases. Pero en el curso de la semana también hay la actividad de desobsesión y hay otro día para tratamientos físicos espirituales. Y los sábados hay estudio del libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo y allí también se dan pases. Entonces es muy común esta práctica que Nancy menciona de que el día de la conferencia pública también se aprovecha para dar pases porque también se crea un ambiente. Y por ejemplo, la actividad de desobsesión hacemos que la persona, digamos, el día de la desobsesión, la persona escucha un esclarecimiento, un adoctrinamiento en un cuarto pequeño, más o menos pequeño, hay unos 4 pasistas y van llamando
a los pacientes de 4 en 4 o de 5 en 5, suben a ese saloncito, les dan pase y ellos vuelven a salir. Y en un tercer cuarto está el equipo mediúnico recibiendo a los obsesores. Entonces, ese día se dedica nada más a desobsesión, no como conferencia pública, pero abajo hay un esclarecimiento. Y hay otros centros que solamente tienen la conferencia pública y pases el mismo día, y hay otros que lo han separado. Entonces, vemos que hay una serie de opciones y de posibilidades de acuerdo al tamaño, al número de trabajadores, a la distancia y todos estos, la disponibilidad de la directiva para ir a esa sede, ¿no? Entonces, todo va indicando y el mundo espiritual comprende la situación de cada centro y ahí está, van a ayudar a que esa actividad se dé. Entonces vemos que hay una cierta elasticidad teniendo en cuenta las circunstancias de cada institución. Bien, María Claret Montes pregunta, ¿cómo es la fundación de un centro espírita? Bueno, la fundación de un centro espírita va a partir de un grupo de estudios que previamente se ha estado constituyendo. Un grupo de simpatizantes que se ponen de acuerdo porque hay que empezar, así sea por 3 personas, 5 personas, 10 personas, que empiezan a reunirse regularmente una vez por semana a estudiar las obras de Allan Kardec, las obras espíritas, y van creando un ambiente. Se van agregando personas hasta que llega un momento en que el grupo decide constituir un centro espírita. En un principio lo pueden hacer como un centro de hecho, una organización o una institución de hecho sin tanto protocolo de personería jurídica, estatutos, actas y todo esto, ¿no? Aunque es lo ideal irlo haciendo formalmente desde un principio, pero si esto no es posible, han de empezar por un grupo de estudio. Hay unos que han empezado por un grupo familiar, en donde en el núcleo de una familia se estudia la doctrina espírita y después se van agregando otras personas, después cambian de lugar y acuerdan, esto es voluntario, cuando las personas acuerden, se pueden dirigir a la institución, una cámara de comercio, algo, la gobernación, la alcaldía, quien rija, pedir el formato de cómo constituir un centro espírita y, digamos, un modelo, les dan un modelo y redactan, convocan a una asamblea, redactan unos estatutos, aprueban estos estatutos, nombran una junta provisional y después van a registrarlo formalmente en la Cámara de Comercio o la institución que rija, ¿no? Entonces todo va a partir de la voluntad del grupo de personas que se ponen de acuerdo para constituir formalmente el centro espírita y siguiendo todos estos pasos, digamos, municipales o gubernamentales para adquirir esta personería jurídica, esta vida jurídica, ¿no? Vida legal, y que en los estatutos van a colocar todo lo que ellos desean o quieren, cuáles son los objetivos, las finalidades, los cuerpos directivos y las actividades y las contribuciones, el sostenimiento. Es un campo bastante amplio, pero los estatutos o el estatuto de un centro espírita puede ser también muy sencillo, ¿no? Y se va reformando de acuerdo al crecimiento de ese centro espírita. José Maldonado, un pasista es como un celular, se puede quedar sin batería, solo puede aplicar pases a cierto número de personas porque se queda sin energía para más personas. Sí, bueno, guardadas las debidas proporciones, nuestra batería dura bastante, ¿no? Puede durar 70, 80 años, 90, 100. Y por supuesto que esto tiene que ver mucho con la vitalidad de la persona y su salud física y su salud espiritual. Entonces,
la persona que se hace pasista, que ha hecho todos los cursos, va demostrando tener un cierto potencial un poco mayor que el común de las personas, ¿no? Es la experiencia y los ensayos que van indicando esto. Y la misma persona lo va sintiendo y indudablemente hay un desgaste de energías en la aplicación de fases. Pero como vimos en una de las clases anteriores, el mundo espiritual puede suplir, porque cuando se está dando un pase, los espíritus están acoplados, los espíritus benefactores, pasistas, que saben manejar todas estas energías, ellos están canalizando energías cósmicas, las están procesando y las están canalizando a través del cuerpo físico y el cuerpo energético del paciente, del pasista, perdón. Entonces el pasista está a su vez recibiendo un pase, un potencial energético. Por eso sucede que muchos pasistas, después que terminan la actividad de pases, se sienten muy bien, se sienten ligeros, se sienten livianos, revitalizados, porque ellos fueron los primeros benefactores de esa energía que viene del mundo espiritual. Pero esto entra en campo de la lógica y del sentido común, de que si un pasista pretende darle pase a 50 personas, podría experimentar un cansancio, un desgaste, una desvitalización que debe comunicarla y que también el coordinador debe tener unos parámetros para conocer a sus pasistas y no sobrecargarlos, ¿no? No sobrecargarlos con una cantidad excesiva de pacientes y, y la propia vitalidad que el paciente, el pasista está obligado a tener un cierto grado de salud, de vitalidad, de cuidados, como hemos visto a lo largo de todas las clases. Debe responder por mantenerse en buenas condiciones. Pero si se pasan los excesos, no hay una cifra exacta. Los niños no deben dar pases, los adolescentes en formación no deben dar pases, las personas enfermas no deben dar pases, los obsesados no deben dar pases, y los ancianos de edad avanzada tampoco deben dar pases. Todo entra dentro de un parámetro del sentido común y la lógica, el sentido práctico, y no caer en ninguno de los excesos. Edinson, que, como indicó la hermana, en los centros que se dispone de un solo ambiente, luego de que el paciente recibe pases, es recomendable se retire o se puede quedar mientras se atiende otro paciente. ¿Podría correr riesgo de perder esa energía recibida? El riesgo lo va a correr siempre en el sentido siguiente. Básicamente, la persona tiene la libertad de quedarse a escuchar el resto de la charla o del adoctrinamiento, o por necesidad puede retirarse y no lo va a perder si lleva una vida equilibrada desde el momento en que sale del centro espírita y llega a su casa y debe tratar de mantener un cierto equilibrio. Entonces, quédese o no se quede, de eso no va a depender que pierda esa energía. Va a depender más que todo de qué va a hacer él después que sale de las puertas del centro espírita, qué va a hacer en la calle, porque puede tener una conducta inapropiada, un altercado, un vicio, un enfrentamiento en el hogar, digamos, una recaída de su campo obsesivo que pueden hacer que él pierda, ¿no? Normalmente la energía puede durar algunos días, el equilibrio, ¿no? Pero lo puede ir perdiendo en esta lucha diaria, la vida diaria de trabajo, vida en familia y todo esto, ¿no? La problemática social, económica, todo esto va a influir. Entonces, no va a depender tanto de que se quede o se vaya enseguida, va a depender de qué hace él después que sale del centro espírita. Álvaro, acerca del tema que dijiste de la primera imagen y de la importancia de dar una primera imagen, yo voy a dar un testimonio de, sin decir lugar ni tiempo, para no herir susceptibilidades, pero el Sí, caso fue que, bueno, ya yo estaba en la doctrina,
y intenté llevar a mis padres. Y no recuerdo bien cómo fue el tema de la atención fraternal, si le colocaron diferentes tipos de pase. Un día era un tipo de pase y otro día era otro tipo de pase. Total que ellos fueron un día, pero no le dieron pase, no sé si a los dos o a alguno de los dos, porque ese día no le tocaba ese tipo de pase que se le había prescrito. Bueno, el resultado de la situación fue que no volvieron más ellos al centro espírita. Entonces, hay que manejar un cierto grado de pronto de flexibilidad, pienso yo, en cuanto a esto de los pases y de los tipos de pases y todo eso, porque, bueno, finalmente es el mundo espiritual, ¿no? El que trabaja, el que opera, y bueno, en ese caso, pues fue nefasto, pues el resultado de esa primera imagen de que tú hablabas ahorita. Entonces, era lo que quería decir. Sí, eso puede pasar de una mala primera imagen y hace que la persona se aleje, ¿no? Porque siempre existe ese prejuicio de qué será lo que hacen allí, en un centro espírita, qué cosa tan rara, el espiritismo es malo, es brujería, es lo otro. Entonces la gente lleva un cierto grado de prevención y por eso esa es otra de las razones por las cuales se ha unificado el tipo de pase, porque podemos a veces caer en este extremo de que hoy no se le va a dar pase porque usted vino hoy miércoles y a usted le toca el pase de viernes, ¿no? A veces somos como muy estrictos, muy severos con esto. En cambio, estableciendo un solo tipo de pases, se evitan estas malas imágenes, ¿no? Se atiende al paciente, se le da el pase que se da el miércoles y se da el viernes, por ejemplo, y no hay que andar como rechazando y siendo tan estricto, aunque sí es buena la disciplina, hay que ser un poco comprensivos en este campo, ante todo con las personas que llegan por primera vez. Bueno, no sé cómo estás de tiempo. Nancy está alzando la mano nuevamente. Bueno, la Nancy, última adelante. con Nancy. Gracias, muy amable. Sí, recordando la experiencia que relata Adelito, eh, hemos tenido, pues nosotros acá en el centro no, pero cuando estaba con el otro grupo, se presentaba mucho esa situación porque mm, las conferencias públicas precisamente es el espacio para que las personas lleven a los amigos, los simpatizantes, llega gente que no tiene ninguna información. Entonces, la sugerencia que nosotros hicimos y nosotros lo practicamos acá en el centro es que se pregunta quiénes son las personas que nos visitan por primera vez para hacerles una introducción en que va a consistir el pase, para quitar ese morbo, por decirlo así, de ese estado de incertidumbre frente a qué va a suceder. Entonces, esa era, y nosotros lo hemos hecho de esa manera y no hemos tenido problemas, porque la gente se le explica, se le dice, ahora, a la persona que los invita, también se les recomienda que le dé alguna información para que no llegue en frío, como decimos, ¿no? Entonces, así se evita un poco de confusión entre las mismas personas. Ese es mi aporte. Gracias. Ok. Pues la próxima clase será sobre el tema de la atención fraternal. Importante como puerta de entrada a las atenciones que se brindan en un centro espírita y con especialidad hacia los pases. Listo, Álvaro. Entonces nos hacen la oración de cierre, por favor.